Muy buenos días, señor presidente Mesa. Un honor compartir este foro con usted, ministro Castiglioni, don Pedro. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan esta mañana. Me pidió Federico que abordara el tema de las zonas francas y creo que nos vamos a complementar bien, solo que aquí empiezo con una afirmación que tengo que demostrar, que Costa Rica es el líder en atracción de inversiones en relación a su escala económica y de hecho, cuando se analiza como proporción del Producto Interno Bruto Global, Costa Rica por tercer año consecutivo está recibiendo 12.7 veces la inversión que le tocaría relativo a su escala económica, seguido por Macedonia, y ustedes siguen la lista, tienen que ir hasta el lugar 21 para encontrar el segundo país latinoamericano en esa escala. Eso tiene que ver con una serie de cosas que hemos logrado hacer. Entre ellas, aumentar la diversidad económica. Yo sé que aquí el gráfico no lo pueden ver, Costa Rica es el penúltimo, y si ustedes ven ese gráfico, las naciones emergentes que aparecen ahí son las grandes naciones, México, Brasil, India, pero la única nación pequeñita, latinoamericana, que ha logrado una diversificación de esa magnitud es precisamente Costa Rica, con más de 4.700 bienes y servicios de exportación a más de 167 mercados. En ese sentido, ¿verdad? También hemos tenido en los últimos años, en 3 de los últimos 5 años, la mejor agencia de atracción de inversiones del mundo, de acuerdo con las calificaciones del Banco Mundial. Y sobre todo el punto 4 es uno que quiero resaltar. Somos un país que no tiene ninguna ventaja comparativa real si nos comparamos con Ecuador, con Colombia, ciertamente con Brasil o con México. Somos una nación de recursos muy limitados y no tenemos recursos especiales, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos minería de metales. En realidad hemos tenido que construir nuestras ventajas a través del desarrollo de la estrategia. El año pasado la zona Franca América, que es este campus que ven ustedes acá, que alberga 18.000 empleados en el centro del país, fue calificada como la mejor zona de servicios en el mundo y en América Latina en términos de valor agregado con el conocimiento, y la zona franca y el Parque Industrial del Coyol fue calificada como la mejor de América Latina en términos de manufactura avanzada, y esto se dedica principalmente a implementos médicos avanzados, válvulas de corazón, prótesis, implantes dentales, cosas de esa naturaleza, que son productos que nos han llevado a generar hoy por hoy no solo el principal motor de desarrollo económico. Costa Rica crece en promedio al 4.1%, las zonas francas en el último quinquenio han crecido a 17%, el régimen definitivo, exportaciones y la economía local a menos del 3%. Entonces, en realidad son las zonas francas lo que está movilizando nuestra economía a crecer con vigor. Somos fuente de empleos para 209.000 empleos directos y un tanto más o menos igual de empleos indirectos a partir de la zona franca, en una población económicamente activa de 1.960.000 personas. O sea, es más del 10% de nuestra fuerza laboral aquí acogida, hoy en 441 empresas internacionales y unas pocas nacionales en zonas francas. Pero sobre todo, y esto tal vez es la línea más importante, una fuente de transformación de la motivación de nuestra juventud para formarse en otra manera. Ya nosotros no estamos pensando en ir a cortar caña, en ir a sembrar café, no estamos pensando en esa economía tradicional, sino que nuestra juventud hoy tiene un incentivo para educarse. El salario promedio en las zonas francas para un muchacho de 24 años, que es la mano de obra promedio en los centros de servicio, son $1.600 al mes. O sea, es un estándar de vida significativamente diferente y obviamente muy motivante para ellos. Esto no se logró de la noche a la mañana. Nosotros empezamos hace 40 años, en el 82, con las zonas francas, y al principio eran zonas francas típicas, maquila, textil y ensamblaje liviano. Éramos famosos porque todas las bolas de béisbol de las grandes ligas eran cosidas a mano en un pueblo de Costa Rica, en Turrialba, y ese era el tipo de maquila que se hacía, que por cierto, nuestra zona franca no está definida como un área económica especial geográfica. Nuestra zona franca la define la actividad, y puede haber zonas francas que sean una sola empresa en cualquier parte del país. Y eso le da una enorme flexibilidad al modelo y nos permite entonces atraer inversiones más flexiblemente. El gran cambio en nuestra vida se da en 1998, cuando abre la planta de Intel
que escogió a Costa Rica competitivamente sobre Irlanda, Puerto Rico, México, Chile, países que estaban compitiendo por esa inversión y que nos llevan, y esto quiero mostrarlo, este es el último año de exportaciones antes de Intel, y una economía basada en banano, café y turismo y máquina textil, que es todo lo que aparece ahí en verde, básicamente, ¿verdad? A una economía que después de la apertura de la planta de Intel, una sola planta, una zona franca de una sola planta, transforma las exportaciones en 5 años a 13.000 millones de dólares de los 5.000 donde estábamos el año anterior, y donde el 30% son circuitos integrados, y empieza a aparecer en aquella esquina a la derecha implementos médicos de valor agregado, que hoy por hoy son la principal exportación del país, como vamos a ver en un segundo. La historia, y no la voy a contar en detalle, es una historia entonces de 40 años, y eso es importante. No se transforma estructuralmente la economía de un país, como no lo hizo Singapur, no lo hizo Taiwán, no lo hizo Hong Kong, no lo hizo Corea del Sur, de la noche a la mañana. Toma una generación completa, por lo menos 25 años de constancia, y en nuestros países eso significa en promedio 5 o 6 gobiernos que tienen que mantener una línea de constancia para poder alcanzar el desempeño que buscamos. Hoy en día lo que más crece son los servicios de valor agregado. Las zonas francas más importantes del país ya no están en manufactura, ya no están ciertamente en los procesos tradicionales de ensamblaje del pasado, sino que hoy son zonas francas de servicio. Por ejemplo, DHL, Procter & Gamble, IBM, para mencionar 3 marcas importantes y conocidas, tienen su centro de operaciones en Costa Rica. Ahí se gestionan sus recursos humanos, su contabilidad, sus procesos de planificación, y entonces los empleados de esa zona franca son contadores, son ingenieros, son especialistas en recursos humanos, lo cual hace que en esas zonas francas el salario promedio de gente con más experiencia ronde más bien los 2.400, 2.500 dólares por mes, y cambia otra vez entonces la productividad y la capacidad de las familias en invertir en su propio bienestar. También muy parecido a la foto que nos enseñaron de Uruguay, esta no es la zona franca, que es una tapia con unas empresas que parecen bodegas adentro. Estos son centros de servicio de altísima productividad. El concepto que nosotros usamos se llama comunidades empresariales de alta productividad. Ya ni siquiera nos gusta decirle zonas francas, sino que son estas comunidades empresariales de altísima productividad, donde se atraen empleos de calidad y ojalá les podamos dar arraigo. ¿Cuál ha sido la receta con la que nosotros logramos esto? En primer lugar, y bien decía el ministro, seguridad jurídica e imperio de la ley es la base fundamental de todo aquello, pero en segundo lugar, la fuerza laboral capacitada y adaptable. Sin una fuerza laboral que realmente pueda alcanzar niveles de productividad competitivo, el capital viene y se va al siguiente país cuando cambia el tipo de cambio. Imagínense que en Costa Rica, el año 2023 y 2024, hemos mantenido el ritmo de atracción de inversiones en 4.000 millones de dólares por año, que es enorme para una economía de 90.000 millones. Y lo hemos hecho con una revaluación del colón que estaba a 692, hoy está a 500, una revaluación de 28%. Y aún así siguen viniendo, porque es precisamente la productividad y adaptabilidad de la mano de obra lo que hace que nos escojan. No es un asunto simplemente de costos ya. Por supuesto, energía abundante, limpia y competitiva. Costa Rica junto con Paraguay e Islandia son los 3 países que ofrecen la mejor matriz de generación eléctrica en el mundo. Telecomunicaciones de alta calidad y la altísima conectividad, logística internacional diversa y eficiente. Y eso hay que trabajarlo. Nosotros, universidades públicas, privadas y el INA, que es el equivalente del SNPP, se han hecho programas especiales. Hoy hay 10 universidades privadas que tienen carreras relacionadas con la gestión de zonas francas, con la gestión logística para zonas francas, carreras de alta especialización. Hemos invertido en geotermia, energía eólica, solar y por supuesto la hidroeléctrica tradicional nuestra, pero hemos seguido invirtiendo en mantener la matriz limpia. Confieso que también hay una planta de 200 megas de energía térmica con búnker por si hay alguna catástrofe ambiental, que en un mismo es bastante probable, precisamente para asegurar el abastecimiento de las zonas francas. Y cada zona franca tiene al lado, literalmente, su planta de distribución, donde se hace la transformación de la energía y la distribución
en distancias muy cortas para asegurar la calidad y la estabilidad del flujo eléctrico. Obviamente las redes de fibra óptica se han extendido por todo el país y en las zonas francas la velocidad promedio simétrica de entrada y salida en las oficinas es de 1 gigabyte para los que operan ahí, y hay plantas como la de Intel o la de Amazon que emplea 18,000 personas en que la capacidad es simplemente descomunal. Tienen cables de fibra óptica múltiples que llegan directamente a su planta desde las plantas del Instituto Costarricense de Telecomunicaciones. Y en la logística, tal vez les llame la atención ver ahí la palabra turismo. Bueno, resulta que los implementos médicos, los microchips, no se mandan por barco en contenedores. Se tienen que mandar en cajas pequeñas relativamente en las panzas de los aviones. Entonces, sin un enorme éxito turístico, si no tenemos literalmente 100 rutas de turismo a Estados Unidos, Canadá, México y Europa, no tendríamos la capacidad logística de distribuir estos productos. Entonces, la estrategia turística y la estrategia de atracción de inversiones van completamente de la mano, porque la logística marítima pues es más, digamos, más estable y toma su tiempo. Pero la logística aérea requiere de que muchos aviones vengan, y para que muchos aviones vengan hay que tener un sector turístico pujante. Y por supuesto, en la parte de seguridad jurídica, nosotros no estamos ni cerca de tener grado de inversión, pero ni cerca. Tenemos una situación fiscal compleja y perdimos el grado de inversión hace bastante tiempo. Estamos en un acuerdo con el Fondo Monetario, pero competimos con base en la mano de obra y en el contrato de exportaciones que le garantiza por 12 años no se le van a cambiar las reglas del juego a quien invierta en una zona franca del país. Eso nos ha llevado a que hoy estemos cambiando también la parte rural. Aquella fábrica que se ve atrás, aquí atrás, es la Fábrica Nacional de Licores, donde nuestra caña de azúcar se convierte en aguardiente, en el cantón de Grecia, Costa Rica. Lo que está enfrente es la zona franca Evolution, que es nuestra principal apuesta para atraer el nearshoring de semiconductores y seguir avanzando con implementos médicos. Un pueblo cafetalero y azucarero que se convierte en un pueblo de altísima productividad en industrias de alta tecnología. Ahora, es una transformación que implicó llevar a universidades, el instituto, bueno, el SNPP, el equivalente del SNPP, con un campus especial, y realmente asegurarnos de una reforma educativa en primaria y secundaria para que los niños salgan bilingües, con destrezas tecnológicas y con el método científico como una parte natural de su análisis y desarrollo. Y eso se está expandiendo a otras áreas rurales del país, donde hoy Cartago, Alajuela, Orotina ya tienen sus propios desarrollos de zona franca, siempre en este nivel. Ahora, ¿cómo hacen las zonas francas? Porque don Pedro está aquí representando a los empresarios. En esa primera zona franca que yo les mostré, es de un empresario que se llama Carlos Humberto Víquez, que se endeudó en $400 millones, obviamente él aportó un tanto igual, para crear esa zona franca y las edificaciones y las conexiones que se ven ahí en el tiempo. El Banco de Costa Rica emite ese crédito en asociación con el Banco Centroamericano y el BID, y fundamentalmente lo que tenemos es que la empresa privada crea plataformas confiando en que el gobierno va a tener la capacidad de mercadear y de atraer a empresas para ocupar esos espacios. El tiempo de instalación va de 18 a 24 meses entre el contacto inicial y que le construyen uno de esos lindos edificios para que puedan empezar a operar. Pero además son con servicios integrales, ahí hay patio fiscal, hay agencia aduanal, todo está dentro de la misma zona franca. Hay obviamente todo tipo de seguridad, desde ciberseguridad hasta seguridad de accesos. Eso es muy importante, el arraigo laboral. No queremos gente que venga a trabajar, se le capacite por 6, 8 meses y que solo trabajen por un año. Entonces las zonas francas hoy tienen centros deportivos, clínica médica, clínica dental, atención psicológica, espacios de recreación. O sea, son verdaderos campos, son lugares agradables. Y si vieron las fotografías, todos tienen jardinería, tienen decoración de jardines, tienen fuentes, porque la idea es crear estas ciudades autocontenidas que de verdad tengan un desempeño superior. Y además el clúster, cuando se trae una empresa de implementos médicos, pues es una.
Cuando se tienen ya 15, 18 empresas de implementos médicos en un solo sitio, entonces hay que traer al extrusor que haga los moldes, porque una prótesis no se manda en una caja, se manda en un molde exacto. Hay que traer al que le hace la esterilización, porque tiene que ir esterilizado. Y entonces dentro de las zonas francas operan proveedores de estas zonas francas, aumentando el valor agregado local, pero además dándoles arraigo. Si esa planta hoy recibe una oferta, por ejemplo de Paraguay, para venirse aquí con energía más barata, mano de obra más barata, va a tener que trasladar a su esterilizador, a su proveedor de cajas, a su extrusor. Entonces el crear esos clústeres dentro de cada zona franca le da un arraigo mucho más profundo. El resultado es que hoy exportamos 30.000 millones de dólares. Si ustedes hacen la aritmética con el primer gráfico, exportamos más bananos y café que nunca, todavía en la parte amarilla. Pero hoy son instrumentos médicos, circuitos integrados y principalmente servicios de valor agregado, las principales exportaciones del país, todo a partir de las zonas francas precisamente. Esto se logró con una gran alianza público-privada. ASOFRAS es la Asociación de Zonas Francas, donde se reúnen los empresarios que crean las plataformas como una inversión local sin exoneraciones. Ellos pagan impuesto de renta, pagan impuesto de ventas, etcétera, para crear las plataformas donde las zonas francas van a venir a instalarse, ahí sí con grandes incentivos fiscales. La Agencia de Promoción de Inversiones, la promotora de comercio exterior, que se asegura de ir a promover el país y las exportaciones del país en el mundo, toda una legislación, y el Ministerio de Comercio Exterior, que era parte del Ministerio de Economía, y se separó precisamente para no descansar en la Cancillería ni en el Ministerio de Economía, que ya tienen suficiente trabajo, y que hubiera un ente especializado en la política comercial del país. Una marca país que se comparte con el turismo, y además, y pongo solo el estudio tal vez más importante de este año, que es la estrategia para la atracción de la industria de semiconductores, que por la situación de Taiwán con China y el riesgo general que representaba Trump, se está redistribuyendo en el mundo, y ahí no la estamos tratando de traer solos. Ahí, en primer lugar, creamos una plataforma de acuerdos de libre comercio y sobre todo de acuerdos de inversión, similar a lo que mencionaba el ministro que quiere con Brasil. Esos acuerdos de inversión dan garantías mutuas para los inversionistas de esos países. Tenemos varios tratados en proceso, pero además acuerdos con Estados Unidos, el CAFTA-DR, con la Unión Europea, el ACUBE, y una cantidad de tratados que nos permiten mucha fluidez. Y lo que decía, un poquito en la línea de lo que mencionaba el presidente Mesa, pero con una nueva estructura, son acuerdos de propósito específico comercial. CAFTA-DR es Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, y más recientemente la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es con lo que vamos a competir en semiconductores, porque tenemos al que se sumó Ecuador posteriormente, eran Costa Rica, Dominicana y Panamá. ¿Y por qué? Porque entendemos muy claramente que no estamos compitiendo Costa Rica con Panamá. Centroamérica y el Caribe estamos compitiendo con México principalmente, que es el principal competidor, con la comunidad andina, en parte con Mercosur, que lo puse en un color diferente, pero también con Sudáfrica, con las regiones del este de Europa, con Emiratos Árabes y otros países en MENA, en el Medio Oriente y el norte de África, con regiones de la India, con el sudeste asiático y por supuesto con China, Taiwán y Corea del Sur. Entonces, si la industria de semiconductores va a invertir 30.000 millones de dólares entre este momento y el 2030, que es lo que se espera para restablecer la capacidad y redistribuirla, pues Costa Rica, Dominicana y Panamá, con 1.500 millones de eso están más que felices. No es trivial, ¿verdad? Es el 2% del total, pero por otro lado, ¿verdad? A nosotros nos basta y nos sobra para la capacidad que tenemos, pero lo tenemos que hacer como bloque porque necesitamos la capacidad logística de Panamá, el costo de mano de obra de República Dominicana y la ingeniería y el conocimiento de Costa Rica para poder ser competitivos. Entonces se crean bloques específicos para competir, la mutua conveniencia que mencionaba el presidente. Quería mostrar este gráfico. Estas son las exportaciones de Sudamérica en el año 2000, por destino. Aquí no están productos, sino destinos. En el año 2000. Estas son las exportaciones de Sudamérica hoy. Vean el cambio, ¿verdad?
China representaba el 2.31%, hoy China representa el 27%. Y Asia en total representa el 50% de todas las exportaciones de Sudamérica. La mayor parte de eso, ustedes lo saben bien, son materias primas, no son productos con valor agregado. Las inversiones chinas, por ejemplo el puerto de Chancay, recientemente abriendo en Perú, es 60% de Costco, la naviera china, y fundamentalmente es para la exportación de materias primas. Necesitamos las zonas francas para crear valor agregado con nuestro conocimiento, con nuestros recursos. Y Paraguay, y esto es parte de un trabajo que hicimos en 2018-2019, básicamente tiene cosas maravillosas, mano de obra joven y todavía un pedazo del bono demográfico disponible, energía abundante y competitiva, recursos naturales diversos y abundantes, entre ellos agua, que es sumamente importante, su ubicación central en Mercosur, esa estabilidad macroeconómica y el grado de inversión, y una alta calidad de vida a un costo razonable. Un lugar perfecto para competir en zonas francas, diría uno, sobre esas características. Y lo que está en rojo son sectores donde podría ser inmensamente competitivo si resuelve sus otros problemas. Este es un gráfico que publicó el BID, de dónde creen ellos que van a ir las inversiones de nearshoring, y ustedes ven ahí a Paraguay con 251 millones, Colombia con 2.500, México con 35.000. De hecho, México es más que todas las inversiones del resto de América Latina juntas. Pero ahí están Costa Rica, Dominicana y Panamá, que si lo suman, estamos hablando más o menos de 4.000 millones de dólares de ese total, que es precisamente lo que estamos buscando con la política actual. Esos 251 millones de Paraguay o los 528 de Uruguay debieran ser mucho mayores. Hay un tema de ubicación geográfica, la nuestra es privilegiada, obviamente, pero también hay un tema mucho más profundo. Y es que las zonas económicas especiales y las zonas francas sí requieren de recursos naturales, que Paraguay y Sudamérica en general tienen mucho más de los que tiene Costa Rica, incluso de los que tiene México. Necesitan la seguridad jurídica, la paz, la libertad, la democracia, el imperio de la ley, pero esta es apenas la segunda grada. Después tenemos que construir las condiciones de competitividad en el clima de negocio, ofrecer un capital humano verdaderamente competitivo, forjar esa alianza público-privada para que el sector privado y el gobierno trabajen juntos por 15 o 20 años, no solo por un rato, que haya clustering y encadenamientos locales para darles arraigo y constancia en el tiempo y continuidad entre gobiernos. Y si lográramos eso, yo estoy seguro que Paraguay, con las ventajas naturales, la energía, la mano de obra joven con bono demográfico bien capacitada, podría ser un competidor formidable, sobre todo porque su plataforma energética es única en el planeta. He insistido en esto más o menos desde 2014 aquí en Paraguay, dicho sea de paso. Sin embargo, no hemos logrado esa continuidad de propósito entre los gobiernos, no hemos logrado un enfoque real del SNPP o del sistema educativo para dotar a los paraguayos de las capacidades y destrezas necesarias para competir. Paraguay está muy bien en las dos primeras gradas y mejorando si logra el acuerdo con Brasil que fue mencionado, pero todavía le falta trabajar toda la agenda superior. Muchas gracias.